Entonces aquí tenemos el ejemplo de la ley de Charles, que relaciona volumen con temperatura. Volumen con temperatura. El siguiente ejemplo entonces corresponde a la ley combinada de los gases. Recordemos que en la ley combinada de los gases todas las variables están cambiando. Todas cambian. Entonces vamos a tener que no hay variables fijas, que no hay variables que sean constantes. Listo, entonces vamos con este ejercicio. Dice, los neumáticos de un coche deben estar a una presión de 1,8 atmósferas a 20 grados Celsius. Con el movimiento se calientan hasta 50 grados Celsius, pasando su volumen de 50 a 50,5 litros. ¿Cuál será la presión del neumático tras la marcha? No, Ronald, dije que este ejemplo era de la ley combinada de los gases. Estamos haciendo solo un ejemplo por cada ley. Entonces, este ejemplo es ley combinada de los gases. Ley combinada de los gases. Entonces, lo mismo, vamos a tomar los datos. Entonces, en este caso nos dan la presión inicial, que es de 1,8 atmósferas. 1,8 atmósferas. La temperatura inicial nos dicen que es 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Luego nos dicen que con el movimiento se calienta, o sea que vamos a pasar a una temperatura final de 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Y el volumen entonces nos dice que pasa de 50 litros, es decir, el primer volumen es 50 litros, a un volumen de 50,5 litros. 50,5 litros. Y nos preguntan la presión final. ¿Listo? La presión final. Yo aquí voy a sumarle de una vez el 273,15 a las temperaturas, ¿cierto? Entonces, 20 grados más 273,15 nos va a dar 293,15 Kelvin. Y 50 grados más 273 nos va a dar 323,15 Kelvin. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos que requerimos para la resolución del ejercicio. Los volúmenes ambos están en litros y la presión en este caso pues nos va a dar en atmósferas porque pues esa es la unidad que tenemos de presión. Entonces voy a escribir la ecuación lineal de la ecuación de la ley de combinada de los gases para despejar presión 2, que es lo que necesitamos. Entonces fíjense acá que dice que presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Entonces presión 2 para dejarlo sola, paso volumen 2 y temperatura 1 a dividir. Entonces me va a estar que presión 2 es igual a presión 1, volumen 1, temperatura 2 sobre volumen 2, temperatura 1. Ustedes allá tienen anotados todos los despejes. Entonces aquí simplemente era para que vieran el proceso. Entonces vamos a reemplazar los datos. La presión 1 es 1,8 atmósferas. Pongan atención y después copian, si no después se pierden. El volumen 1 son 50 litros. La temperatura 2, 323,15 Kelvin. Y abajo, volumen 2, 50,5 litros por temperatura 1.
293,15 Kelvin. Entonces, la presión 2 sería igual. Para resolver estos ejercicios en un solo paso, les recuerdo, chicos, que utilizamos los paréntesis en la calculadora para hacerlo en un solo paso. Entonces, me van siguiendo, abren paréntesis, ¿cierto? 1.8 por 50 por 323,15, cierran paréntesis. Luego colocan dividido, abren paréntesis, 50.5 por 293,15. De esa manera, de una vez les sale todo el resultado, que en este caso es 1,96 atmósferas. 1,96 atmósferas. Cancelamos aquí litros con litros, Kelvin con Kelvin, y el resultado nos da en atmósferas. Entonces, de esta manera se resuelven los ejercicios de la ley combinada de los gases. ¿Ok? Ley combinada de los gases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces por favor tomamos nuestros apuntes. Bueno, ahora vamos a desarrollar un ejemplo de la ley de la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Listo? Para que sepan que el siguiente ejemplo es de la ecuación de estado de los gases ideales. Recuerden que esta ley la identificamos porque nos va a hablar de moles. Además, no vamos a tener datos de condiciones iniciales y finales, sino que vamos a tener solamente una presión, un volumen, una temperatura, ¿sí? No tenemos datos de condiciones iniciales y condiciones finales. Entonces, en esta ocasión nos dicen que una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 1,5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados Celsius. Calcular cuántas moles de hidrógeno se tiene. Entonces nos están diciendo, bueno, aquí en los datos, que tenemos un volumen de 230 litros en un tanque que está a una presión de 1,5 atmósferas a una temperatura de 35 grados Celsius. Y me piden determinar las moles. Listo. Recordemos que en todos los casos, los ejercicios los resolvemos en escala Kelvin. ¿Sí? Entonces a la temperatura debemos sumarle 273,15. Entonces esto nos va a dar 308,15 Kelvin. Siempre la temperatura en escala Kelvin. Y recordemos nuestra ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, recordemos que es P por B igual a nRT. Quiero que se fijen en lo siguiente, y es que no nos dieron el valor de R. No nos dieron el valor de R. Entonces, ¿por qué no la dan? Porque R es una constante y ya tenemos su valor. Entonces, en los ejercicios nunca nos van a dar el valor de R. Recordemos que es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Atmósferas litro sobre mol Kelvin.
Entonces, este es un valor que no nos van a dar en los ejercicios, pero que debemos conocerlo. Vamos a despejar n, que es lo que vamos a hallar. Entonces, r y t pasan a dividir. Entonces, n va a ser igual a p por b sobre rt. Listo, reemplazamos los valores en nuestra ecuación. Entonces, presión 1,5 atmósferas por volumen 230 litros, 230 litros sobre R 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, mol Kelvin por la temperatura 308,15 Kelvin. Listo, cancelamos atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin y el resultado obviamente nos va a dar en mol. Hacemos el mismo proceso que hicimos con el caso anterior, utilizamos los paréntesis. Entonces abrimos paréntesis, 1,5 por 230, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, 0,082 por 308,15 y cerramos paréntesis. Y entonces el resultado nos va a dar 13,65 moles. 13,65 moles. Verifíquenlo allá con su calculadora para que lo estemos manejando adecuadamente. Y cuando ya ustedes empiecen a hacer su taller, pues, eh, pues bien hecho el proceso. ¿Listo? Esa es la aplicación de la ley de ecuación de estado de los gases ideales. Obviamente aquí podemos hallar moles, podemos hallar temperatura, podemos hallar presión o volumen, ¿cierto? Según lo que el ejercicio nos solicite. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense que en todos los casos es muy similar. Sacar los datos, tener la ecuación, despejarla de acuerdo a la variable que estemos buscando, reemplazar los datos y hallar el resultado final. Tomamos entonces el apunte de la ecuación de estado de los gases ideales. En un ejercicio sencillo de la ley de Dalton, ley de las presiones parciales de Dalton, em, simplemente nos darían, este no es el ejemplo, permítanme. Simplemente nos darían las presiones y se sumarían, ¿sí? Es como lo más fácil de hacer. Sin embargo, vamos a realizar un ejercicio que es un poquito más complejo porque también es otra posibilidad de manejo de las leyes de las presiones parciales de Dalton. En este caso, nos están diciendo que en un balón de 5 litros se tiene una muestra que contiene, no, ese es sí es el ejemplo 6, disculpen, es el ejemplo 6, pero es que me quedó repetido el anterior, entonces es el ejemplo 6. En un balón de 5 litros se tiene una muestra que contiene 2,43 moles de nitrógeno y 3,07 moles de oxígeno a 298 Kelvin. Entonces nos piden determinar la presión parcial de cada gas y luego la presión total. Entonces recordemos que lo que dice la ley de Dalton es que la presión total es la suma de las presiones parciales. Pero aquí no me están dando las presiones parciales, debo hallarlas. ¿Y con qué las hallo? Con la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Sí? Con esa ecuación puedo determinar la presión de cada uno.
Entonces, como siempre, vamos a mirar los datos que nos da el problema. Los datos que nos da el problema. Entonces, el volumen son 5 litros. Me dicen las moles de nitrógeno. Moles de nitrógeno son 2,43. Las moles de oxígeno, 3,07. Y la temperatura. Estos son moles. Moles también. Y la temperatura, 298 Kelvin. Como voy a trabajar con la ecuación de estado, debo tener presente además la, la constante de los gases, que es R, ¿no? 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Hallar la presión para cada gas, la presión para el nitrógeno y la presión para el oxígeno. Entonces, P por B igual a nRT, despejo P, P va a ser igual a nRT sobre V. ¿Listo? Ya tengo la ecuación. Entonces voy a hallar la presión para el nitrógeno. Eso es lo primero que debo hacer, las presiones parciales. Entonces tomo las moles de nitrógeno, que son 2,43. Eso es realmente lo único que cambia. Los demás valores son iguales para ambos gases. Lo único que cambia es la cantidad de moles. R ya sabemos que es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Por la temperatura, que son 298 Kelvin. Listo, ya tenemos la parte superior, el volumen 5 litros. Cancelamos litros con litros, moles con moles, Kelvin con Kelvin, y el resultado nos debe dar en atmósferas. Entonces simplemente hacemos nuestra operación, como ya sabemos, abrimos paréntesis, 2,43 por 0,082 por 298, cerramos paréntesis, dividido en 5. Ahí no hay necesidad de abrir paréntesis otra vez. Entonces nos da con aproximación 11,88 atmósferas. Y ya tenemos la presión del nitrógeno. Hacemos el mismo proceso para determinar la presión del oxígeno, pero con las moles del oxígeno, que son 3,07 moles por, nuevamente, la constante de los gases, 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin por 298 Kelvin sobre 5 litros. Cancelamos litros con litros, moles con moles, Kelvin con Kelvin, y determinamos el resultado en atmósferas. Entonces, abrimos paréntesis, 3,07 por 0,082 por 298, cerramos paréntesis, dividido en 5. Y eso nos da 15 atmósferas. Ahí tenemos ya la presión del nitrógeno y la presión del oxígeno.
Entonces, aquí a este lado lo voy a hacer para no generar desorden allá. Entonces, presión total va a ser igual a la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Entonces, la presión total va a ser igual a 11,88 atmósferas, 11,88 atmósferas más 15 atmósferas. Entonces, presión total va a ser igual a 26,88 atmósferas. Y listo, resuelto el ejercicio. En los ejercicios más fáciles simplemente vamos a tener que hacer esta segunda parte, sumar y no más. Pero cuando me dan otros datos, entonces hallo primero las presiones parciales y luego las sumo para tener la presión total. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces por favor tomamos el apunte del ejercicio. Bueno chicos, no sé si hay alguna inquietud, ¿no? Totalmente claro. Bueno, entonces nos encontramos nuevamente mañana a primera hora en nuestra clase de educación religiosa. Tenemos un taller para realizar y que tengan excelente resto de día. Chicos, que Dios los bendiga. Chao a todos. Hasta luego, profe. Bueno, pues estén muy bien. Muy bien. Chao.